Ejercicio número 8. Determinar la fuerza resultante del sistema de fuerzas que actúan sobre la argolla en el sistema cartesiano, compuesto por las componentes paralelas y perpendiculares en el poste A y B. Observamos la figura. Bueno, dibujamos el plano cartesiano en un eje X y Y, luego dibujamos a través del plano cartesiano con las fuerzas F1, que tiene un ángulo de inclinación de 60 grados, F2, que el ángulo de inclinación se desconoce, es por ello que le ponemos la variable alfa, F3, que tiene un ángulo de inclinación con el ángulo menos Y, entonces nos da como ángulo 70 grados. Primero se dibuja el sistema de fuerzas que tiene que trasladar el eje que nos pide, pero tenemos que hallar el ángulo alfa. Ahora, en el vector 2, tomamos los valores que nos da el problema en el lado paralelo del eje Y, que vale 3, y el lado para el eje X, que vale 1. Tomamos para hallar el valor de H, que viene a ser la hipotenusa, el triángulo formado entre 3 y 1. Aplicamos el teorema de Pitágoras, que nos da como resultado raíz de 10. Luego hallamos el valor de alfa, que sería tangente menos 1 de 3 entre 1, y nos sale el valor de 71.6. Ahora volvemos a dibujar la figura con los ejes de coordenadas, con los ángulos y sus respectivas fuerzas que hallamos anteriormente, o sea, el ángulo alfa, que ya no es la incógnita, ahora tiene un valor de 71.6. Dibujamos un eje que va a ser nuestra base de proyección, que estamos proyectando para hallar todos los ángulos que forman los vectores y las fuerzas con el eje, porque tenemos que descomponer las fuerzas respecto al eje que nos piden. Entonces restamos cada uno de los ángulos con lo que resta para hallar el eje. Tenemos que hallar todos los ángulos que forman las fuerzas con nuestro eje de coordenadas, que es el eje AB. Volvemos a dibujar la figura con respecto al eje V, U y el eje B, ya no al eje X y Y. Entonces la figura va a girar un poco. Es por eso que las fuerzas 1, fuerza 2 y fuerza 3 ya no tienen las mismas direcciones, porque entonces dibujamos respecto a otro eje de coordenadas que son el eje U y el eje B. Dibujamos cada uno de los vectores, el eje F1, el eje F2, el eje F3, con sus respectivos ángulos según la figura anterior. Ahora analizamos por separado cada uno de los vectores. El vector F1, que tiene una inclinación de 15 grados respecto al eje de coordenadas U y B. Entonces el vector F1 lo vamos a descomponer en sus vectores unitarios U y B. Entonces el vector F1 se compone respecto a U, va a ser F1 de 15, y el vector unitario de F1 respecto a B va a ser F1 seno de 15. Por lo tanto, el vector F1 va a ser igual a F1
coseno de 15 más F1 seno de 15. Entonces reemplazamos F1 coseno de 15 U más F2 seno de 15B. Al resolver esto nos da que 200 por raíz de 6 más raíz de 12, raíz de 6 más raíz de 2 entre 4 más 200 raíz de 6 menos raíz de 2 entre 4. Simplificamos y nos da como un resultado de 193.2 U más 51.8 B. Dibujamos nuevamente el plano cartesiano. Ponemos las fuerzas F2, que tiene el ángulo de 26.6 grados. También vemos F2 coseno, que es 26.6. Bueno, para F2 igualamos a F2 seno de 26.6 grados más F2 coseno de 26.6 grados F2 senos de 26.6 grados es U y F2 coseno de 26.6 grados es B. F2 500 por 0.45 más 500 de 0.89. 0.45 es el seno de 26.6 y el coseno de 26.6 es 0.89. Entonces, nos da como resultado 223.9 U más 500 por 0.89, 447.1 B. Dibujamos nuevamente el plano cartesiano. Ahora con los nuevos ejes que son U y B. Tenemos un ángulo de 65 grados como F3. Tenemos el coseno de 65 y tenemos el seno de 65 grados. Ahora, a hallarlo. Para hallar el F3, vamos a hacer el ejercicio siguiente. F3 seno de 65, U más F3 coseno de 65, B.
Eso nos da de resultado seno de 65u menos 800 por 0.91 u más el coseno de 65 es 800 positivo por 0.42. Resolvemos. El seno de 65 nos arroja que es 725u y el coseno 338.1, que vendría a ser b. Entonces vemos la resultante de u, que es 193.2u más 223.9u más 725u. Esto nos da como resultado total 1142.1u, que es la resultante de u. Ahora vamos a ver la resultante de v. Tenemos 51.8v más 447.1v más 338.1v. Todo esto nos da como resultado final 837v. Gracias.